Saludos, nuevamente bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Cociani Conversa. Ya en esta etapa del proyecto nos honra muchísimo tener la visita de una figura muy importante para el movimiento cooperativista. En este caso, hablo de un joven que ha estado involucrado en el mundo del desarrollo de políticas públicas, un economista, abogado y más recientemente, por los pasados años, director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Está conmigo en el día de hoy Heriberto Martínez Otero. Bienvenido, Heriberto, a Cocina y Conversa. Gracias, Ever, por la invitación a la cooperativa Cociani y a todo el público que nos pueda estar escuchando en este podcast Cociani Conversa. Muy bien, nos parece interesante tener la posibilidad de conversar con Heriberto, quien ha estado inmerso en un proceso de transformación del organismo cúpula del movimiento cooperativista, como es la Liga de Cooperativas. Heriberto, te han tocado tiempos importantes para el desarrollo de un ecosistema y hemos adoptado esa palabra con la llegada tuya al movimiento cooperativista. Háblanos un poco de todo lo que está pasando al interior de la Liga de Cooperativas. Primero, Ever, yo te daría un preámbulo de cómo es que se llega a este concepto de manera bien breve. Yo, dentro de lo que es la Universidad de Puerto Rico, mi formación académica como economista, cogí varios cursos de economía ecológica y economía de los recursos naturales. Entonces, dentro de lo que son los cursos de economía ecológica, empezamos a ver un cambio de paradigma con lo que es la economía más tradicional, en donde se nos dice que los recursos naturales son de alguna manera recursos infinitos para satisfacer los procesos económicos. Ya cuando uno se mete de lleno en la economía ecológica y en la economía social y solidaria, el proceso es al revés. Es la economía al servicio de la naturaleza y lo que entonces nosotros tenemos son recursos finitos que tenemos que cuidar y que tenemos que de alguna manera conservar para tener un modelo económico sostenible que permita la supervivencia de las futuras generaciones. Entonces, a partir de ahí se comienza a hablar de lo que son los temas de los ecosistemas. Los ecosistemas naturales tienden a ser transversales, tienden a ser de alguna manera simbióticos y ese mecanismo de lo que son entonces los ecosistemas lo traslado a lo que es el ecosistema cooperativo puertorriqueño. Bien importante, yo llego a ver en el año 2023, en octubre, a dirigir la Liga de Cooperativas en un momento en que habían pasado 10 años sumamente bien complicados. ¿Por qué? Por el tema de los bonos, por la situación económica del país, por el tema de la inestabilidad política en el 2019, lo que fue el huracán María en el 2017 y después posteriormente lo que fue la pandemia. Las políticas de austeridad. Las políticas de austeridad, todo eso que vino ocurriendo a partir de la crisis del 2006, 2008 y todo lo que fue la década pasada. Entonces, cuando yo llego a la dirección ejecutiva de la Liga de Cooperativas, me percato de dos cosas bien importantes. Número uno, la Liga de Cooperativas era una institución, y lo sigue siendo, pero en aquel momento era una institución muy sólida. Pero lo segundo, y bien importante, es que el movimiento cooperativo puertorriqueño era un movimiento sumamente fuerte y que había sido capaz de resistir lo que yo considero que es la peor década en la historia económica de Puerto Rico desde la década de los años 30 del siglo pasado. Entonces, cuando hago ese diagnóstico, me toca definir de alguna manera qué falta, hacia dónde, por qué yo estoy aquí. Ya superamos la etapa difícil de los bonos y de la etapa crítica de una década sumamente difícil en términos económicos. ¿Qué puedo yo entonces aportar a la Liga de Cooperativas en un proceso de mirada, acabándose el primer cuarto del siglo XXI? Y ahí que entonces yo traigo el tema de los ecosistemas cooperativos o del ecosistema cooperativo puertorriqueño como horizonte de llegada para que el movimiento cooperativo puertorriqueño pudiera seguir remando juntos bajo la premisa de el sexto principio, cooperación entre Sí. cooperativas, trayendo la idea de que si una cooperativa Cociari necesita abrir una cuenta, pues que vaya a una cooperativa de ahorro y crédito. Si la cooperativa de ahorro y crédito desea ofrecer talleres de lectura para Ujú. una comunidad, pues que esa cooperativa de ahorro y crédito llame a Cociari. Claro. Entonces, de esa manera se van creando, a través de la cooperación entre cooperativas, se van creando entonces esas sinergias, se van creando esas interacciones y a partir de crear interacciones tanto económicas como culturales, educativas, sociales, de liderazgo, nos iba a permitir entonces tener un modelo de desarrollo puertorriqueño
desde la base comunitaria y cooperativa y que nos permitiera un crecimiento estable de largo recorrido en un contexto en donde la incertidumbre económica global cada vez nos hace más difícil entender cómo es que funciona el mundo y cómo es que funciona la economía global. En ese sentido, nosotros estamos en este espacio que es importante para el movimiento cooperativista y por eso se crea esta herramienta y este canal de conversación y de comunicación por dos asuntos principales. Primero, que aquí tenemos la oportunidad de poner en función tres valores y principios fundamentales. El quinto, sexto y séptimo principio cooperativista, ¿verdad? Hablamos de la educación, formación e información, que es parte de lo que nos nutre como cooperativista y que permite que ese liderato voluntario, pero también quienes forman parte de los espacios de trabajo del ecosistema cooperativo entiendan esa responsabilidad. Tú lo mencionaste, el sexto principio de la cooperación entre cooperativas y el séptimo principio, que es el arraigo y la preocupación por la comunidad. Y esto nos permite, a través de este podcast, tener una ventana de comunicación, inclusive de integrar distintas generaciones, porque hoy por hoy esto se ha desarrollado como una herramienta importantísima de comunicación, no tan solo para las comunidades más jóvenes, también nuestros adultos mayores tienen mucha vinculación porque tienen tiempo, necesitan tener información accesible, oportuna y que puedan manejar a su tiempo y a su ritmo. Así que este canal nos permite mantener esa comunicación, pero también informarle a la comunidad de lo que estamos haciendo y precisamente lo que pretendemos con invitarte a este podcast y nos sentimos extremadamente honrados de contar contigo es comenzar a abrir esos espacios de conversación, de convergencia, de encuentro y de poner a la disposición de otras cooperativas los instrumentos que se han desarrollado dentro del movimiento, ¿verdad? Si bien es cierto, tú has hablado de la importancia de fortalecer esa participación continua de las cooperativas desde la Liga de Cooperativas y una de las cosas que tengo que reconocer que hemos visto a lo largo de estos últimos años es esa interconexión de las cooperativas, ese llamado a la responsabilidad solidaria de todos los que somos parte del movimiento cooperativista para fortalecernos los unos a los otros, para que tengamos herramientas que nos permitan lidiar con las realidades que están allá afuera, cómo el país está tomando un rumbo y cómo nosotros también tenemos la posibilidad de controlar el timón de lo que pasa en Puerto Rico. Hay dos cosas bien importantes que trajiste. Quiero señalar algo bien importante que lo quiero transmitir desde la Liga de Cooperativas, pero que también Cociani lo está haciendo. Y es que de alguna manera, en ese quinto principio, ¿no? El de educación, formación e información, rompe con una idea tradicional bien ortodoxa de que el aprendizaje es en la niñez, es en la etapa escolar, luego en la universidad y después de ahí no tenemos que aprender más nada. Y algo con lo que yo creo que estamos rompiendo desde el movimiento cooperativo, insisto y puntualizo, Cociani también lo está haciendo porque a pesar de que es servicios integrados para la niñez, ustedes ya están ofreciendo cursos también para todas las generaciones. Es bien importante que tengamos presente de que incluso este servidor como director ejecutivo de la liga, estoy aprendiendo todos los días. Todos los días estoy aprendiendo algo nuevo sobre los principios, filosofía cooperativa, cómo funcionan las cooperativas de base, cuáles son los diferentes temas que se trabajan a nivel generacional, a nivel regional, a nivel de tipo de cooperativa. O sea, tenemos que reconocer que el ser humano es un ser, es una especie de aprendizaje continuo. Y una vez nosotros reconocemos eso, damos el primer paso para poder formar sujeto cooperativo. Y esto que tú nos estás planteando también nos pone de manifiesto la importancia de, desde las cooperativas reflexionar y entender para qué nosotros nos organizamos. Ya Cosiani cumple 20 años desde la creación de aquellas mujeres visionarias que entendieron la importancia de organizarnos utilizando el modelo cooperativista, que inicialmente comenzamos ofreciendo servicios para la niñez temprana y para las y los profesionales que apoyaban ese proceso de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, a través de la experiencia y el contacto con las comunidades entendimos la importancia de ampliar nuestro enfoque, porque no tan solo bastaba trabajar con los niños y las niñas, con los profesionales, también era importante integrar a los padres y las madres, también era importante integrar al resto de la familia y a las comunidades donde se desarrollan esas familias. Así que hoy por hoy hemos visto esa oportunidad de crecimiento utilizando o haciendo efectivo esos valores y principios cooperativistas porque cada día identificamos
oportunidades. ¿Cómo nosotros podemos fortalecer nuestro movimiento? Porque una de las razones por las cuales nos organizamos como cooperativas es para atender las necesidades de nuestros socios y de nuestras comunidades. Y de ahí surge ese proceso de evolución que lo estamos viendo hoy en la Liga de Cooperativas, como también, como tú dices, todos los días aprendemos y podemos experimentar nuevas maneras de conectarnos para fortalecer ese tejido de la base, para atender esas necesidades desatendidas sin dejar de que el Estado asuma esa responsabilidad, porque el movimiento no viene a sustituir la responsabilidad del Ah, Estado, viene a responder, a ofrecer alternativas desde el tercer sector para poderle adelantar los mejores intereses de las comunidades a las que servimos y desde donde se nutren los servicios que nosotros ofrecemos. Así que en ese sentido hay unos paralelismos, ¿verdad? Que los podemos notar y los podemos identificar claramente, como tú dices, todos los días vemos oportunidades. pero sobre esas oportunidades, déjame hacerte una anécdota bien breve. Hace unos días me tocó dar una charla, una conferencia a un grupo que se llama Construyamos Otro Acuerdo. Y era un grupo de retirados, adultos mayores, con un montón de actividades, y me pidieron que hablara como director ejecutivo de la Liga de Cooperativas acerca de los temas del fraude, de cómo pues, pueden llamar a nuestros envejecientes o mandarle mensajes, explotación financiera, sobre todo eso. Y cuando uno ha pasado por el mundo de la educación, ver qué es lo que uno piensa. Pues vamos a hacer algo, voy a preparar una presentación bien nítida, con mucha información, y al final dejo un espacio para preguntas y respuestas. Pues cuando de momento llego y comienzo a hablar, veo que un montón de retirados empiezan a levantar la mano. Y obviamente dije, pues no hay ningún problema, la presentación ustedes la van a tener, vamos a atender cada una de las preguntas. La dinámica cambió por completo porque se convirtió en algo más dialógico. Claro. Ya no era solamente yo llevando una conferencia para que ellos aprendieran, sino que ellos tenían dudas. Yo participaba del Ajá. diálogo, pero ellos también participaban del diálogo y se Excelente. daban consejos, se daban referencias. Por ejemplo, recibí un mensaje del DITO, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que tengo una multa, que le dé a ese enlace, y todo el mundo le decía, no, no puedes abrirlo porque es un Ujú, fraude por X o Y razón. ujú. Entonces, ahí yo pasé de ser un conferenciante a un moderador de una Claro, conversación. claro, Y claro. a través de esa conversación, ellos aprendieron mucho más que si hubiesen tenido un ser humano al frente, dándoles una charla de 45 minutos y probablemente se me distraían con el celular o se cansaban porque ya lo que yo estaba diciendo lo habían escuchado anteriormente. Así que bien importante que yo creo que en un Puerto Rico actual, te voy a dar otro dato. En abril 2026 di la charla de Cosby en Colombia. Y algo que yo le decía a todo el mundo es que la edad mediana, o sea, el punto medio de edad en Puerto Rico es 46 años. En Colombia es 33 años. Somos una sociedad vieja. O sea que en mis circunstancias particulares, en Puerto Rico yo todavía cualifico como joven, pero en Ajá. Colombia soy 10 años más viejo que la edad mía. Claro, Por claro, lo tanto, hay una cuestión ahí de perspectiva, claro, y en términos de edad también es una cuestión de cómo uno se siente, esa claro. parte es importante, pero bien, tenemos que tener bien presente como cooperativistas, y nosotros lo tenemos muy presentes en la liga, de que muchos de nuestros socios son adultos Ujú, mayores y ujú. que con el cambio tecnológico se abre una brecha de oportunidad para explicarle a todos los adultos mayores en Puerto Rico, particularmente a los cooperativistas, que proteger, que aprender de tecnología es un mecanismo también de proteger nuestra seguridad de los depósitos, de los ahorros y Claro. sobre todo, Ever, de nuestras instituciones Pues, cooperativas. pues mira, hablando del tema del reto demográfico que tenemos en el país, también es importante que aprovechemos esta ventana de oportunidades para integrar incluso a nuestra juventud en esos procesos, porque estos jóvenes pueden participar activamente de los procesos educando a esas poblaciones adultas mayores y no olvidemos que aquí es importante la vinculación. Y este comentario tuyo me abre la oportunidad para comenzar a dialogar sobre las expectativas y las responsabilidades que tenemos desde las cooperativas para fortalecer y abrir oportunidades para nuestra juventud. Precisamente ahí estamos aquí en este espacio del podcast y de esta sala desde donde se crea este contenido, porque tuvimos la oportunidad de tener jóvenes a través de Copare, nuestra cooperativa juvenil, que permitió que estos jóvenes desde tan temprana edad como 12 años
se vincularan a los principios cooperativistas y de allí han salido líderes que hoy están sentados en nuestra junta de directores, que hoy son parte de nuestro comité de supervisión y fiscalización, que hoy son parte de lo que son los socios trabajadores de nuestra cooperativa. Por ejemplo, aquí tenemos a uno de nuestros jóvenes, Sebastián, que está a cargo de los controles. Y Sebastián nos ha ayudado a facilitar esta conversación utilizando la tecnología, primero porque tiene el compromiso, tiene las bases de lo que es el cooperativismo, pero también desde allí surgió la necesidad de él de convertirse en un profesional que también pudiera aportar al desarrollo social y económico. Y desde nuestro espacio, nosotros promovemos la integración de nuestros jóvenes en todas las estructuras y en todas las oportunidades. Yo creo que aquí tenemos una oportunidad para que desde el cooperativismo abramos esos espacios, porque para nuestros jóvenes la tecnología es una cuestión natural, pero no necesariamente para los que ya peinamos canas. En mi caso yo no peino canas porque no tengo pelo, pero para los que peinamos canas, ¿verdad? Es importante que entendamos, porque para mí no se me hace tan fácil entender los procesos tecnológicos. Y te hago una anécdota: cada vez que a mí me cambian el celular es cuando yo he empezado a aprender a usarlo, y entonces me cambian toda la configuración, cuáles son los espacios, cómo se utiliza, y precisamente eso me toma mucho tiempo en lo que yo logro. Pero para un joven eso es una cuestión que se da de Es uno a natural. uno, es muy Sí, natural. sí. Y me parece importante que abordemos estos procesos porque particularmente en el país estamos viendo las corrientes migratorias, y tú hablabas del reto demográfico que se plantea, y tenemos que volver desde las cooperativas a entender qué vamos a hacer con nuestros jóvenes, cuáles van a ser las posibilidades y las oportunidades. Y te lo digo a través de la experiencia que tenemos, a través de los cursos prevocacionales, que llevamos varios años trabajando, y en los últimos 5 años específicamente hemos desarrollado una línea para fortalecer las oportunidades y los procesos de preparación académica y vocacional, porque han sido espacios donde los participantes se nutren del modelo cooperativista, pero también logran tener destreza y competencias que les permitan entrar al mundo del trabajo de una manera inmediata, y que descarten ese llamado a que se vayan fuera del país para que vean otras oportunidades y exploren otras oportunidades, que al final del día muchos llegan de vuelta a la isla porque no fue, la realidad no fue como se la pintaron, ¿verdad? Y si bien es cierto, el poder adquisitivo o el ingreso que van a tener en Estados Unidos va a ser mayor, pero la realidad es que el poder adquisitivo de la misma manera va a ser distinto, porque las condiciones económicas en los Estados Unidos no son tan favorables como las tenemos en términos de la posibilidad de lograr. Hablamos del problema de la vivienda, y en Puerto Rico es un reto, pero en muchos de los estados el reto se plantea mucho mayor. Así que la reflexión, un poco lo que quisiera conversar contigo, es sobre esa responsabilidad de nutrir nuestro ecosistema para abrir ventanas de posibilidades y oportunidades para nuestros jóvenes, que desde el cooperativismo entendamos ese encadenamiento que tenemos que facilitar con los jóvenes, primero para que entendamos cuáles son esas necesidades de los jóvenes, porque si bien es cierto, y esto yo lo he planteado en distintos espacios, en la medida en que no tengamos jóvenes tomando decisiones o participando del proceso de tomar decisiones, no se van a cambiar los productos, los proyectos, las visiones y las iniciativas, porque decimos mucho que queremos escuchar las voces, pero ¿qué estamos haciendo para facilitar la integración de esas voces y ampliar, ¿verdad? Esas voces? Y un poco quisiera que nos abordaras tu experiencia en la liga. Mira, varias cositas. Número uno, en la Liga de Cooperativas, el 27 de junio del año 2026, el presidente de la Junta de Directores, el señor Iván Otero Matos, firmó un acuerdo colaborativo con el secretario de Educación, el licenciado Eliezer Párez Ramos. Y el enfoque principal de ese acuerdo colaborativo fue el de las cooperativas escolares. Desde mi punto de vista personal, yo he visitado 3 cooperativas escolares, les he dado charlas y conferencias en Naranjito, en Ay Bonito. Parte de mi equipo de trabajo también ha estado presente y ha ofrecido muchas charlas escolares a cooperativas escolares, porque para nosotros es importantísimo un concepto que en América Latina le llaman empalme generacional, pero para nosotros es integración generacional. Claro.
¿Cómo entonces buscamos que estos jóvenes conozcan acerca del movimiento cooperativo, conozcan de la liga de cooperativa? Y me topé con algo bien interesante. Muchos de estos jóvenes, cuando yo les empezaba a hacer las preguntas de rigor acerca de su cooperativa escolar y su vínculo con la cooperativa de ahorro y crédito, los estudiantes sabían dónde estaba su cooperativa de ahorro y crédito, acompañaban mayormente a sus abuelas, pero de vez en cuando también a sus padres a la cooperativa, conocían el nombre de su cooperativa, o sea, habían vínculo, pero esto es mayormente fuera del área metropolitana. Claro. Por lo tanto, ahí ya tenemos un reto geográfico de cómo los jóvenes ven las cooperativas fuera del área metropolitana versus cómo los jóvenes ven la cooperativa al interior del área metropolitana. Lo segundo, que también para mí es bien importante, es que el año pasado, en el año 2025, pudimos interactuar con la Asociación de Cooperativas de Argentina y ver su ecosistema. Y algo bien interesante que vimos, Ever, es que las cooperativas de la ACA, Asociación Ujú. de Cooperativas de Argentina, ellos tenían una capacidad bien importante para enviar a los jóvenes a estudiar y luego esos jóvenes regresaban a la cooperativa para darle continuidad no solamente al proceso de liderato voluntario, sino también a los procesos de trabajo al Muy interior de la bien. cooperativa, que eso podemos atarlo con estos proyectos que tiene Cosiani de aprendizaje de área técnica, porque con la inteligencia artificial estamos viendo de que se pueden trabajar un montón de cosas, pero hay algo que la inteligencia artificial No todavía no hace, sustituir. que son los bellos oficios. Claro. Y los bellos oficios, ¿cuáles son? Ebanistería, Ajá. plomería, electricidad, Ajá. porque algo que a mí me preocupa, Ever, y lo propongo aquí en este podcast, para poder cambiar el lenguaje, es que los que venimos de la universidad, los que venimos de la academia, nos acostumbramos siempre a sentirnos que estábamos en la Torre de Marfil Ujú. mirando hacia abajo. Entonces, los que no iban a la universidad, les decíamos, coge un curso corto, coge un curso técnico, que ese lenguaje de curso técnico muchas veces funciona como para degradar en importancia Claro. el que estudió 9 meses, un año, 2 años, perito electricista, versus el que tiene una maestría en la Claro. economía. Claro. Y en el mundo real, cuando uno se enfrenta a lo que está pasando en estos momentos, uno se percata de que el electricista que va a la liga de cooperativa, el plomero que va a la liga de cooperativa, los ebanistas de Ebanicoo que están haciendo muebles para todas las cooperativas de vivienda, eso no es un curso técnico, eso no es un trabajo técnico, eso es un bello oficio. O Claro, sea, claro. cuando un joven o una persona mayor, quien sea, va a conectar cable, va a ver que el cobre esté funcionando, va a verificar qué pasa en las placas solares de la liga de cooperativa o en cualquiera de nuestras casas, lo que estamos viendo es una persona que está trabajando un arte. Yo no Claro. sé conectar cable de luz ni nada de eso. Yo no sé Lo complicado que se nos claro, hace. yo no sé qué tipo de instrumento necesito para poder recortar, para poder cortar un tubo, para poder ensamblar. O sea, son bellos oficios y me parece que deberíamos aprovechar este espacio que tú nos estás abriendo y la cooperativa Cosiana están abriendo para hacer un cambio de lenguaje. Claro. Ya no hablemos más de estudios técnicos, hablemos de aquí en adelante de estudio de bellos oficios, porque eso es lo que estas personas están Y realizando nos ahora. parece importante porque son oportunidades de emprendimiento. Y si nosotros Claro, formamos a estos jóvenes y a estas jóvenes desde la responsabilidad social cooperativa, vamos a tener un cambio en la realidad económica del país. Vamos a tener personas vinculadas con las necesidades de esas comunidades. Quiero regresar a uno de los puntos que tú planteaste con el acuerdo de colaboración que se firmó entre la Liga de Cooperativas y el Departamento de Educación, y hablabas tú de la experiencia que has tenido con las cooperativas. De la misma manera, nosotros hemos hablado y hemos tenido esas experiencias con cooperativas juveniles, pero todavía nos falta trascender en muchos de los referentes que tienen las y los estudiantes del sistema de educación público son con cooperativas de ahorro y crédito. claro, eso es Entonces correcto. todavía no se vinculan con las cooperativas de tipo diverso, con las cooperativas de vivienda. Y yo creo que es importante aprovechar esa oportunidad para que en ese acuerdo de colaboración abramos espacio para fortalecer y estrechar los lazos de comunicación, de aprendizaje, educación, porque tú lo planteabas, es una educación bidireccional, todos vamos a aprender de ese proceso, pero para insertar
a las comunidades, a las cooperativas de tipo diverso, que hay unas cooperativas, como tú hablabas, de Banicoop, Cabachuela, Cosiani, Coopera, que están haciendo un trabajo extraordinario y que nosotros podemos ser parte de ese proceso de crecimiento. Y en ese sentido, es el llamado aquí a los cooperativistas, al liderato voluntario, a los ejecutivos de las cooperativas, que vean la oportunidad de, primero, de reflexionar y de mirarnos dónde estamos desde nuestras cooperativas, cuál es nuestra responsabilidad para con aquellas comunidades con las que nosotros servimos. Y cuando hablamos de comunidades no nos referimos específicamente a un lugar geográfico, hablamos de todas las personas que conforman el país y en ese sentido es el llamado a que sigamos reflexionando desde la honestidad, no desde el conformismo, para ver qué podemos hacer para fortalecer ese ecosistema cooperativo que fue por donde empezamos. Unas palabras finales. Te tengo un ejemplo bien concreto para ir cerrando. Mira, las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico representan cerca del 13-14% de los activos financieros totales que están en instituciones reconocidas en Puerto Rico para poder hacer negocios de crédito en nuestro país. Segundo, las cooperativas de ahorro y crédito es un sector bien maduro que está presente en toda nuestra geografía y que ya incluso tenemos socios en el exterior. Pero en un contexto como el que estamos viviendo, es en los tipos diversos donde tenemos ese espacio de crecimiento y esos campos desocupados que nosotros Ujú. queremos ocupar. Pero, como tú bien mencionas, en tiempos de sexto principio y de colaboración entre cooperativas y de ecosistema cooperativo puertorriqueño, quiero presentar un breve ejemplo que es la cooperativa, la mencionaste, Cabachuela. Ellos hacen Extraordinario. espeleología, ellos hacen espeleología, ¿no? Expediciones en Ujú. cuevas, de día, de noche. Tienen un proyecto bien interesante, pero ellos son una cooperativa de trabajo asociado. ¿Sabes dónde fue la asamblea cuando ellos me invitaron? En la cooperativa de Crédito, La Morobeña Muy bien. con Iris Valles, que fue su directora ejecutiva, y me estuvo bien curioso que cuando estuvimos en la asamblea, Iris y yo estuvimos toda la asamblea, habían personas también de la comunidad, había un matrimonio que tenía negocio también en el municipio de Morovis, y ya no solamente se estaba pensando en un ecosistema cooperativo o en una cooperación entre cooperativas entre Moroveña y Cabachuela, sino que se están integrando a la comunidad. Por lo tanto, Excelente. integramos el séptimo principio. Así que Excelente. con esa mirada me parece que lo que tenemos es que hacer un llamado, y lo comparto contigo, a nuestras cooperativas de ahorro y crédito, que hay gente extraordinaria, No hay duda. para que busquen cómo podemos identificar cooperativas de tipo diverso a las cuales podamos apoyar para que éstas puedan continuar desarrollándose. Un último ejemplo, eh, y quizás una primicia, pero vienen noticias bien positivas entre la Cooperativa de Vivienda Torres de Sofía y el Fondo de Inversión de Desarrollo Cooperativo. Lo tengo que dejar hasta ahí, pero eso es también otro ejemplo de cómo desde el punto de vista financiero podemos apoyar cooperativas de tipo diverso o cooperativas de vivienda. Excelente. No nos da tiempo para más. Esta conversación se nos queda corta para Hay poder que tener seguir. otra. Claro que sí, estamos de acuerdo que tenemos que tener varias conversaciones para atender la cantidad de temas que se pueden desarrollar desde el cooperativismo y cómo nos vinculamos con las comunidades y con nuestro liderato voluntario. Quiero agradecerte, Heriberto, que hayas sacado de tu tiempo, que está tan comprometido para estar aquí en esta conversación y que esta sea el principio de muchas conversaciones y muchas colaboraciones como representante del movimiento cooperativista, como el director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, que es ese espacio de encuentro donde todas las cooperativas tenemos un espacio para vincularnos, pero también para aportar. Es una responsabilidad compartida de todos los cooperativistas fortalecer el movimiento y ese lugar que es la Liga de Cooperativas en nuestro punto de encuentro. Agradecido, Ever, por la invitación, agradecido de Cosiani, y quiero que todo el pueblo cooperativista puertorriqueño tenga presente de que la Liga de Cooperativas, además de todas las funciones que nosotros cumplimos en todo momento, estamos para acompañarlos día y noche. Así que un privilegio el que Cosiani me haya invitado a estar aquí con ustedes, y los continúo entonces acompañando en todo el recorrido. Agradecido y ya damos por terminado este capítulo de Cosiani Conversa. Esperamos recibirles pronto con nuevos invitados para seguir hablando de las necesidades, pero también de las oportunidades que tenemos en Puerto Rico para fortalecer nuestro ecosistema cooperatista, pero para transformar
al Puerto Rico que merecemos. Muchas gracias. Nos pueden seguir a través de nuestra página de internet liga.coop, facilito, liga.coop, no com, .coop de cooperativa. Y además de eso también nos pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook y nos consiguen como Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Ahí se pueden enterar de todos nuestros eventos, de todas nuestras actividades y a la vez conseguir también información para continuar los procesos de formación educativa del cooperativismo. Así que, insisto nuevamente, liga.coop o a través de Instagram y Facebook, Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Y también les recordamos que en el mes del cooperativismo este año venimos con cosas innovadoras. Vamos a tener el primer team building cooperativo, donde a través de las destrezas que vamos a desarrollar y las actividades, vamos a tener la oportunidad de fortalecer nuestras identidades, pero los vínculos que tenemos entre las cooperativas, así que no te pierdas. Síguenos en las redes sociales para que tengas información sobre el primer team building cooperativo que vamos a estar llevando a cabo en el próximo mes de octubre del año 2026. Para más detalles, conéctate con nosotros para que conozcas cuándo van a ser las fechas, para que te inscribas y seas parte de este proyecto de transformación de nuestro modelo cooperativista.